En Es Radio, una hora contigo, con Andrés Arconada. Pues la verdad que hoy, en una hora contigo, tengo a una persona a la que admiro profundamente, él lo sabe, desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que coincidiéramos en la radio, ya admiraba yo a José Luis García y a partir de ahí me hace mucha ilusión el premio que recibe por parte de los productores de Ejeda, que tuvieron la fortuna de poner a Forqué, a José María Forqué, uno de los grandes también del cine español, galardones que cada año premian a distintas labores, películas, evidentemente actores, todo. Pero yo sé que le hace especial ilusión, en otras cosas, porque últimamente José Luis, que le dan o le quieren dar todos los premios del mundo mundial, ha decidido que no quiere recibir mucho premio y ha dicho que este sí, porque le hace especial ilusión que le premien como productor. Querido José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Pues es verdad que nos conocemos hace ya mucho tiempo. Muchos años. Y nos queremos mucho, pero me hace ilusión porque el Forqué suena además como si fuera un premio de arquitectura, ¿no? Sí, verdad. Un Forqué suena como un premio más que a cine, a arquitectura o a música, el premio Forqué de las artes musicales. Y porque le conocí, porque tuve bastante amistad con él y relación, y trabajó en una película que yo le pedí que saliera como actor haciendo de director de cine a José María. Y ya lo he contado muchas veces, tuvimos gracias a él, que era un hombre muy inteligente y muy inventivo, hicimos una producción estupenda, que era comprar una cámara, una BL4, que costaba muchísimo dinero, y él me llamó y me dijo: José, tú vas a hacer una serie y yo otra. La mía son de no sé cuántos capítulos, la tuya 13 por ahí también. Vamos a comprar una cámara, yo voy a rodar, termino, ruedas tú, y cuando termines tú la vendemos. Que nos va a salir fenomenal el negocio, y es verdad, salió maravillosamente bien eso. Era un productor estupendo, como ves, José María Forqué, ¿no? Y bueno, muchas reuniones y muchas charlas, pero como decía yo el otro día, que estaba con Cerezo, ya no está José María, no está Verónica, que se va yendo todo el mundo y no queda casi nadie de esa época, ¿no? No quedan pocos. Lo que sí es verdad es que te hace especial ilusión, repito, porque te homenajean como productor. Sí, por supuesto. Y eso es una faceta que muchos desconocen de José Luis. Siempre es el director, sí, guionista, claro, etcétera. Eso es lo malo, sí, que pero, se sabe esa faceta. Pero la parte de productor, que era el meter dinero, buscar financiaciones, etcétera, no ha sido nunca fácil. No, creo que de algo me sirvió estar 10 años trabajando en un banco, ¿no? Para moverme bien en los bancos. No, es verdad, me movía bien. No es que no me engañaran, engañar a todo el mundo, pero a lo mejor un poquito menos, ¿no? Y es el segundo premio que recibo como productor, porque el primero fue, como sabes tú muy bien, entonces los Oscars, el año 83, se daba al productor de la película, ¿no? Y yo era productor y director de Volver a Empezar. Pero bueno, desde entonces he producido, empecé con El Crack, he producido todas las películas, también Amigos Míos, la primera película que hizo José María González Sinde, Viva la clase media. Yo debuté ahí, fui el productor de la película. Con Jiménez Rico también le produje la película de Hotel Danubio. Siempre me ha gustado mucho, desde chaval me gustaba la producción y admiraba casi tanto como a los directores a gente como Zanuck, no sé, David Selnick, toda esta gente, Hal Wallis, no sé, siempre me parecía que de alguna manera es la gente que detentaba el poder. Prueba de ello, luego, si te fijas, que todos los que han podido, Billy Wilder, Preston Sturges, Mankiewicz, todos los que han pasado del guión han querido producir y eran productores, y al final también Hitchcock, porque el control eso del Final Cut, aunque la verdad es que yo nunca puedo quejarme, porque las primeras películas que yo no era productor me dieron libertad absoluta para, aunque no estuvieran de acuerdo, por ejemplo, Sinde y Tafur en el final de Asignatura Pendiente, yo me puse muy pesado y me dijeron, vale, oye, ponlo como tú quieras. Pero bueno, a partir del Crack, pues eres el productor y decides
con quién vas a escribir la película, quién va a ser el reparto, como, no sé, quién lleva la producción ejecutiva contigo, los decorados, quién los va a hacer. Es un trabajo muy bonito, que cuando terminas el trabajo de director parece que se ha acabado y que ya te encierras en el montaje, pero no, tienes todo ese mundo de proveedores, los pagos finales, luego buscar la exhibición en las mejores salas, los contratos con la distribución, es decir, pero eso, claro, eso se parece como que no lo haces tú, que queda solo el trabajo de director, pero me encanta la producción, me encanta. Pero no es un quebradero de cabeza, porque mira, nombrabas algunos productores ligadas a veces a estudios, grandes estudios, hablábamos de productores americanos, y otras veces no, como es el caso de Selznick, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que Lo que viento se llevó se puede hacer gracias al empeño de este hombre. Si no hubiera sido otra película, si este hombre no se empeñaba en controlar absolutamente todo, yo creo que al final hubiera sido un gran desastre. Pero fíjate que se empeñó en Clark Gable. Claro, por la Metro dijo, no, esto es nuestro. Fíjate lo que consiguió. Lo que luchó, pero claro. Y poner una desconocida prácticamente, etcétera. Pero que luchó mucho en una producción muy amplia. Yo no sé si esa lucha, no voy a comparar lo que se llevó en cuanto a producción. Nosotros, pero si esa lucha merece la pena. Bueno, José Luis, yo creo uno que dirige una película cuando no se ha metido en la producción. Pero no te cansa, porque es algo que te gusta, es decir... Es creativo, al menos. Yo creo que es lo más creativo, es decir, tú puedes ver una película de nuestro inolvidado Carlos Saura, pero si es una película que ha producido Elías Querejeta, hay como un toque que lleva esa película por un lado. Si ves una película de Nibildos, una película de Pedro Basó, joder, hay una línea de producción que les gusta a unos determinados actores, unos temas, unos escenarios, pues Madrid, etcétera. Entonces va marcando mucho. El producir es un trabajo muy creativo, porque empiezas ya eligiendo el tema, la historia que quieres contar, luego el guión, con quién lo vas a hacer este guión, lo mismo Horacio Valcárcel, José María González Sinde, elegir todo, el vestuario, hablar con la gente de atrezo, los decorados, te pasas horas, pero no te cansas porque es algo que te gusta mucho, ¿no? Y que puedes estar horas y horas viendo si esa puerta va a ser corredera o que mejor que abra, y luego has hablado con el equipo de cámara y si vas a rodar en un sistema de escope o natural, normal, todo son como decisiones, y luego no hablemos luego las otras, que ahí te tienen que echar una mano. Vamos a rodar fuera, dónde rodamos, en qué hoteles, qué precio nos hacen para que la gente esté cómoda, qué nos da desayuno y tal, y luego a nosotros qué nos queda de pagar tanto dinero, y dónde vamos a rodar en tal sitio, cómo vamos a ir allí, los coches, joder, todo eso es como... Por eso yo no entendía, aunque sea salirme un poco de la charla, todo esto de lo de Valencia. Y dice, pero joder, pero si no es tan difícil, tiene que mandar el ejército. ¿Dónde va a dormir el ejército? ¿Quién va a darle de comer al ejército? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo va a ser el avituallamiento? Joder, hay expertos que se dedican a estas cosas, ¿no? Pues igual, ¿vamos a rodar dónde? ¿Dónde vamos a rodar? A los Pirineos. Joder, ahí hay nieve, ¿cómo vamos a hacerlo? Claro, ¿cómo vamos a llevar la gente para ir ahí? Va a hacer mucho frío. ¿Qué es lo más cerca que tenemos de hospedaje, de albergues y todo? ¿Cómo vamos a ir hacia arriba? Tenemos jeeps, ¿cómo? Joder, es un trabajo creativo tremendo, ¿no? Por eso, ya te digo, la mayoría de los directores que nos gustan, a ti y a mí, se hacen productores, Howard Hawks, claro. Todos producen. Yo creo que el Crack que nombrabas tú ahora como producción, siendo una de tus mejores películas, a mí me gustan muchas de tus películas más, y una de ellas evidentemente es el Crack. Pero cuando uno ve el Crack o la ve por primera vez, era complejo. Era Nueva York, claro. Era muy complejo hacer el Crack. Y te metes de lleno, no solamente la dirección, el guión, etcétera, sino te metes de lleno en una producción compleja, con unos actores estupendos, todos ellos, absolutamente todo el reparto. Fue mi primera película como productor. Y bueno, teníamos el lío de Nueva York. ¿Y no daba miedo? ¿No te dio miedo? No, fíjate, yo había hablado con Manolo Summers un poco antes de empezar a rodar. Él había rodado hacía bien poco Gordos, ¿no? Ángeles Gordos, Fat Angels, y me dijo, no pidas permisos porque va a ser horrible, luego no se ponen de acuerdo nunca, en vez de un permiso necesitas 4 para cada cosa, porque luego te llega uno, el de abajo del edificio, dice que hay en la acera de esas suyas, y le seguí. Entonces fuimos, por ejemplo, a rodar en el aeropuerto Kennedy, y nos echaron, claro, pero volvimos, y
y entretuvimos al tipo que estaba allí diciéndole que era una cosa que estábamos haciendo en España, aeropuertos del mundo y no sé qué, y dijeron, bueno, pues váyanse a Iberia, nos dijeron. Sí, es verdad, pero ya habíamos rodado la escena con Alfredo Landa y en la esa y tal, y las panorámicas, luego estábamos en donde el Rockefeller Center, todo eso, y la verdad nos salió muy bien el rodaje, mucho frío, pero bueno, fue una semana de rodaje en Nueva York. Bueno, pues te tienes que ocupar, tienes que llevar una cámara y unas cosas, y te dejas hablar con la yata y pues, todas esas cosas. Y bueno, ahí estaba Jacoste, que llevaba como jefe de producción muy bien todo aquello, como íbamos nosotros, el hotel donde estuvimos alojados en el centro, en Manhattan, en la Americana, todo. Entonces, es una aventura. Entonces, oye, vamos a rodar en Nueva York, no es tan fácil. Nunca hemos rodado una película allí. Y al año siguiente volvimos a San Francisco a rodar, volver a empezar. Bueno, pues todo eso lo vas milimetrando, por así decirlo. Y es un trabajo muy bonito y estupendo. Y cómo puedes rodar en una casa que has alquilado en Nueva York y el contraplano es el puente del Golden Gate. Es el contraplano, exacto. Llevamos la mesa, las sillas, los racos de las colillas, los ceníceros, para que fuera el contraplano de Fernández, y, sin permiso. Ahí hubiéramos necesitado, creo que 16 permisos del Golden Gate de 16 lugares distintos. Como nos vieron llegar con las dos furgonetas, sacar la mesa, la silla de Fernández, dijeron, es imposible que estos... estén rodando. No, y la policía mirándonos y viéndolo, y nada, y rodamos, hombre, eso sí, rápido, dijimos, claro. Bueno, aquí como esto, terminamos el rodaje y fuiste. Pero bueno, pues es una aventura que haces como productor que no tiene nada que ver con la de director. Pero yo he tratado, cuando he producido a otra gente, a Javier Riollo, darles lo que necesitaban, lo que yo creía que era justo que tuvieran. No vas a llegar una señora y te dice, voy a hacer una película y que en el catering haya caviar. Y dice, no puede ser, no tenemos presupuesto. Pero sí lo que se necesita, que esté bien la película. Y me ha hecho ilusión por eso, es un premio de productor, me lo dijo Cerezo, esto mismo que me estás diciendo tú, Andrés. Es que nadie valora el que tú hayas producido 4 películas nominadas al Oscar. 4. Claro. ¿Sabes? Volver a empezar, Sesión continua, Asignatura aprobada, El abuelo, están producidas personalmente por mí. Pues joder, me gusta que me hayan reconocido ese trabajo, ¿no? ¿Por qué no quieres recibir premios? Bueno, porque ya creo que a estas alturas ya no pueden ser premios individuales, tienen que ser colectivos y la mayoría de la gente con la que estoy no está. Entonces eso que yo me lleve todo es un poco... me siento incómodo porque claro... Cuando te dan un premio como este, que es más o menos toda una carrera produciendo, yo no me puedo olvidar de toda la gente que me ha ayudado y me ha ensanchado y me ha allanado el camino, gente en todos los campos. Como digo, sí, yo puedo decir como quiero la luz del crack, como quiero la luz de volver a empezar, pero lo hace Manolo Rojas, y puedo decir como quiero el plano, pero lo encuadra Salvador Gil o Ricardo Navarrete, y los decorados, como te decía, pero está Gil Parraldo o Félix Murcia. Y los actores y el vestuario y la música, que es muy importante. Puedo estar con el músico, con Pablo Cervantes o Manolo Balboa o cualquiera, pero lo hacen ellos. Entonces es un poco... lo único que tengo la conciencia tranquila es no haber puesto jamás un fil de... Y eso me da cierta, no sé, cierta tranquilidad. Es decir, nunca he pensado que la película era mía, jamás. La primera película ya era Asignatura pendiente, dirigida por... Y es lo que he puesto siempre, ¿no? Que por otro lado, como tú sabes, es lo que ponía Hitchcock, Todos. Billy Wilder, John Ford, dirigida, directed by, ¿no? Pero un film de hasta la Nouvelle Vague y luego no llega a nadie. Como digo yo en broma, dejar a poner un corto de fulano, sí, claro, sin que tú te encargues de todo. Pero bueno, eso lo hubiera puesto bien Chaplin, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hacía todo, la música, aunque copiaba algunas veces, Sí, como la Violetera. Pero lo hacía todo. Pero ponía la música, hacía el montaje, era el director, decía cómo quería los decorados, porque los dibujaba a veces, actuaba, tenía todo. El argumento, por supuesto, era suyo, el guión, los gags, no sé, hacía todo. Efectivamente, ese es es el que puede decir, un film de Charles Chaplin. Charles Chaplin, que está por encima de todo. Es el, que eso para mí es el sello.
Es el Leonardo da Vinci del cine, ¿no? Es uno de los grandes creadores. Cuando más le revisas, más te gusta. Sí, es una cosa curiosa. Sin duda. Fíjate que se estrena un documental, ahora no me acuerdo la plataforma, que habla del Chaplin gitano. Algo que se desconocía bastante y hace un análisis en sus películas y en sus propias declaraciones del apoyo a los gitanos y la forma de vida de los gitanos. Dicen que él era un poco gitano, ¿no? Sí, y bueno. Entonces es muy interesante ver un poco otro desarrollo y otra vertiente muy distinta de Chaplin, que es un ser inmortal, porque da igual los años que haya muerto. Él era siendo no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, era un inglés extraño. Sí, muy como extraño. Lo era Hitchcock, Charles Dickens. Hay ingleses raros, extraños, sí. Pero luego son mucho geniales. talento, son geniales, por Luego supuesto, son estamos geniales. hablando de genios, pero hay ese tipo de inglés londinense a veces, casi, Sí. que es especial. Los tres nacieron en Londres. Sí, no, muchos más de estos han nacido en Londres, claro. Dickens. Toda esta aventura, que también se desconoce mucho tu faceta como guionista, porque antes de director de cine y productor de cine, yo llegué por los guiones. Guionista y trabajaste con todos, con todos los que te ofrecieron trabajo. Guiones a veces de encargo, guiones propios. No, sí, casi siempre de encargo, o sea, contratado. Pero ahí se aprende mucho, ¿no? Lo Tú has dicho muchas veces que es una gran escuela para luego, cuando ya lo haces propio, de alguna forma. Yo no fui a la escuela, me hubiera gustado muchísimo ir a la escuela, hubiera dado cualquier cosa, pero yo salía a las 7 de la tarde del Banco Ibérico y la escuela era mañana y tarde, ¿no? Yo no podía ir. Otra cosa es que hubiera aprobado, que igual no hubiera aprobado, porque eran unos exámenes, pero bueno, suponiendo que hubiera ido y que hubiera aprobado, me hubiera encontrado allí a gente, Manolo Gutiérrez Aragón, José Luis García Sánchez, locos como yo, frikis del cine, que nos hubiéramos pasado, supongo, todo el tiempo hablando de películas. Entonces, yo, ¿dónde he aprendido? Si es que he aprendido, con todos los directores para los que he trabajado. Y te diría, con el que más, de lejos, León Klimovsky. Es el que más he aprendido yo. Cuando yo trabajé con Klimovsky, yo he escrito varias películas para Klimovsky, por ejemplo, La Casa de las Chivas, que fue un gran éxito. Era muy difícil la adaptación teatral. La Noche de los 100 pájaros, que también la adapté yo. Gran película. Se la hice con Lamet, pero para Romero Marchén. Yo he trabajado con Klimovsky, con Mercero, con Roberto Bodegas, con Antonio Drobe, con Eloy de la Iglesia, con Perico Lea, con Romero Marchén. Con muchas películas de Vildos también. Bueno, pues fíjate. Pero Klimovsky sabía muchísimo de cine y además lo explicaba bien. Por ejemplo, yo estaba haciendo La Casa de las Chivas y le decía yo, hacemos una despedida como la de René Adoré y John Gilbert en el gran desfile. Joder, qué bonito sería cuando ella va agarrada de la mano y no sé cuál y no sé qué. Claro, luego no teníamos dinero para hacer eso. Había un tanque y dos motos, no había nada. Pero él sabía muy bien. Ten en cuenta que cuando por fin se estrena en España Ciudadano Kane, el director de doblaje es Klimovsky, es el que dobla la película, que es espléndido. Y entonces tiene una película española de las que hizo en España que a mí me encanta, que es Salto a la Gloria, que es la vida de Ramón y Cajal, que es muy buena película, muy buena. Con Adolfo Masillas, ¿no? Sí, y luego de culto, La Noche de Valpurgis, hacía todo. Pero entonces, con cada director con el que he trabajado, Drobe no era lo mismo que Roberto Bodegas, pero Jiménez Rico no era lo mismo que Mercero, es decir, pero de cada uno de ellos vas cogiendo cosas buenas, que te van gustando, qué bien ha hecho esto. Y te sorprendías con que tú escribías una escena que considerabas que era muy buena, ibas a proyección y decías, joder, este se la ha cargado, pero coño, esto no funciona nada. Y al revés, veías una cosa de salir del paso, una cosita de nada, y decías, madre mía, qué escenas ha hecho qué planos, qué maravilla. Es decir, que ibas aprendiendo por todos lados. Eso por una parte. Por otra, cuando me contrata Dibildos, durante casi 4 años, como guionista fijo y asesor literario de Agatha Films, yo le digo esto que te estaba comentando antes a ti. Mira, José Luis, a mí lo que más me gusta es la producción. Y ya veo que va a ser muy, muy difícil. Bueno, a mí me pide todo el mundo dirigir, y aquí viene todo el mundo y yo le digo, ¿quién quieres dirigir? Fulanito, y les doy yo, pero el productor soy yo, hijo. Claro, no me vas a pedir que te dé mi puesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los nuevos españoles. Claro que te gustaría producirla, pero el productor soy yo. Pero lo que vamos a hacer es una cosa, no solo vas a hacer guiones,
vas a seguir toda una película siempre. Cuando entregues el guión vas a estar en la preproducción, vas a ver cómo se hacen las contrataciones, los actores, todo esto que te gusta tanto, vas a ver cómo se levantan los decorados, cómo se habla con la gente, los objetivos, el jefe de producción te va a llevar por todas partes. Y durante el rodaje vas a estar en el rodaje. Y luego durante el doblaje, tú que es verdad que lees muy bien y que tienes esos toques, vas a estar ahí. Y vas a estar en el lanzamiento, que eso nadie lo valora. Y efectivamente, y las frases de publicidad, quiero que hagas frases, lanzar, por ejemplo, los nuevos españoles irán al cielo, esa es una frase de lanzamiento, ¿no? Y vas a ir, por supuesto, a los estrenos, a Barcelona, a Bilbao, a Sevilla, ¿a dónde es? Vasco. Y entonces, eso durante casi 4 años, vida, tócate, fuga de Lolita, ¿no? Era la escuela de cine, más que la escuela. Tocata y fuga, los nuevos españoles, vida conyugal sana, las mujeres cosas. Imagínate, no paré durante ese tiempo. Total, que cuando llega la posibilidad, que me dijo Sinde, yo creo que tú eres director, tienes que dirigir Asignatura Pendiente, que todavía no se llamaba así. Y dije, bueno, pues vale, vamos a embarcarnos en esto. Y tú que nunca has escrito, vas a escribir conmigo. Yo creo que eres un tío con muchas ideas. Y yo que no he dirigido, me vas a poner a director. Tú eres el productor. Y entonces así empezó la cosa. ¿Qué pasa? Que yo cuando estaba dirigiendo ya sabía mucho de producción. Sabía hasta dónde podíamos llegar, lo que no podíamos hacer. Esto, ¿para qué vamos a ir a rodar al Retiro de noche si esto igual no se monta? Entonces ya tenía muchos... Y luego el montaje, yo desde el corto siempre estaba en el montaje. Para mí es clave el montaje. Bueno, pues cuando llegué a hacer el Crack, yo pensé, ya estoy preparado para producir la película, y efectivamente, estaba Sinde en Estados Unidos, llamé y contraté a Horacio Valcárcel para que hiciera el guión conmigo, fíjate, Félix Murcia para los decorados, Manuel Rojas la fotografía, Ricardo Navarrete la cámara, hice un equipo extraordinario, creo yo, ¿no? Y bueno, empezamos a rodar sabiendo que dejamos por si acaso la última semana en Nueva York, para llegar ahí con todo lo que tenemos bien, por si saliera más lo de Nueva York, ya veríamos otra solución de montaje o de rodaje. Y bueno, y luego pues fue muy bien. Y luego ya fue volver a empezar y ya no paré de producir. Es verdad que llegas al cine con una sapienza tremenda. Llegas al cine, me refiero a la dirección, en primer lugar, por lo que tú me estás contando. Al estar metido en rodaje, al estar metido en preproducción, claro, estar metido después en la postproducción, en el propio conocimiento de eléctricos, de técnicos, de actores, etcétera, cuando llegas a Asignatura Pendiente tienes muy claro con quién quieres trabajar, quién va a formar. Y que no quería hacer una película de autor. No. Quería hacer una película para la gente, una película que comunicara, que tuviera amor y que tuviera un poco de recelo, de nostalgia sobre una época pasada, es decir, que iba a una generación. Yo quería hacer una película para la generación mía, que podía ser la que iba al cine entonces, ¿no? Y lo tenía bastante claro. No, y huyes de las grandes estrellas que te imponen en un principio, bueno, porque claro, siempre se habló que la película le iba a hacer Carmen Sevilla y Arturo, sí, y Arturo Fernández. Y dijiste, no, porque tuvieras nada en contra de ellos. Nada, por supuesto, luego trabajé con Arturo. Claro, fíjate que bien estaba en el Crack. Lo que me refiero es, no, porque quiero apostar por estos dos actores concretos. Sí, que la gente podía pensar, bueno, como Fiorella es mujer de Tafur, no, pero Fiorella la conocía de antes, y Sacristán yo había escrito el primer... protagonista de Pepe en Vida Conyugal Sana, pero no, es que luego pasó igual el Crack, me dijeron de acuerdo a todo, pero que no lo haga Alfredo Landa. Dije, pero si ya no es un problema de cabezonería, es que yo lo veo a él como Germán Areta, pero entiendo, le dije yo a José Vicuña, chico, que tú no lo veas, ¿cómo no lo voy a entender? Es perfecto, ¿no? Y nada, no nos vamos a enfadar. Y luego, pasado un tiempo, dijeron, bueno, porque me ofrecieron también a Arturo Fernández, a Iranzo, a mucha gente me ofrecían, digo, pues sí, es que yo veo a este señor, a Alfredo, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, yo no lo sé, si no lo hago. Luego ellos fueron estupendos y el propio le dijeron, oye Alfredo, que sepas que no te veíamos, pero que José se empeñó y tal. Pero es que eso es así. Y luego la experiencia de haber vivido otros rodajes que no eran míos antes. Yo recuerdo, y esto es real y muy divertido, en un decorado muy pequeño que estábamos haciendo en Cinearte para Tocata y Fuga de Lolita, había un plano
un espejo, un lavabito, en el cuarto de baño, y se asomaba, estaba la chica lavándose las manos y se asomaba Arturo Fernández. Bueno, entonces, pues, pensé, como todo el mundo, vamos a poner la cámara, la ponen y a rodar. Y dice Drobe, quiero un traveling. Y me acuerdo que Salvador Gil dijo, ¿un traveling dónde? Dice, aquí. Pero dijo, si aquí está la cámara y la espalda y el cuello de Arturo y el espejo de donde le vamos a ver y la chica lavando. No, dijo. Entonces midieron y era un traveling como de 21 centímetros. O sea, no es nada, claro. Bueno, sobraban 3/4 partes de la vía, claro, por eso. Para moverla. Pues hizo el traveling, ¿no? Y yo decía, joder, qué curioso es esto del cine. Pues lo hizo un traveling de 21 centímetros o 22 centímetros. Bueno, pues yo era muy amigo de Drobe y le quería horrores. Y poco antes de morirse hablé con él estaba en París, pidió que le llamara, y nunca se me olvidará la charla que tuvimos, ¿no? Pero era distinto de Drobe de Bodegas. Bodegas iba más a un tipo social, quiero que haya más Mercero, más humor. Todos te daban un abanico que tú cogías lo mejor de cada uno de ellos. Y la profesionalidad que me daba Klimovsky, es decir, pase lo que pase, hay que terminar al día, hay que esforzarse, si no lo puedes hacer en 3 planos, hazlo en uno, pero en uno que no se note que lo estás haciendo. No, joder, como tú dices, Andrés, joder, una escuela de cine prodigiosa. Claro. Yo, es que hay cosas que la vida te facilita y otras que te imposibilita, porque más hablaba antes de asignatura. Pues no te lo pusieron nada fácil, José Luis, porque en principio no eran los actores que a priori los productores querían dedicar y que se suponía que iban a llevar al público al cine. Luego no te buscaron un cine en Gran Vía o un cine es proceso para que la película fuese. Te vas a la zona de Argüelles, en que entonces existía el cine Princesa, que es donde te colocan la película. Y el Carlos III. Y el Carlos III. Que era la tumba de Tutankamón. Que se hará lo peor de lo peor al lado de la plaza. Bueno, nos dijeron que nunca habían puesto el cartel de la localidad desde que actuó allí el ballet del Marqués de Cuevas. Pues, te hablo de años 51 o 52. Pues tú ya con eso me dices esto, no te lo pusieron ni siquiera fácil. Peor al productor, ¿eh? Le pidieron 1 millón de garantía, de pesetas. Sí. Para que estuviera una semana en el Carlos III y una semana en el Princesa. Claro, pero que encima iban a nada, es decir, a un tiempo limitado y tal. Y el público es insondable, y el público no sabes nunca qué va a hacer. No se sabe. Y de pronto esa película con nombres de no eran desconocidos, insisto, tampoco estrellas. Pero no eran estrellas, no eran campanillas, no era un director conocido, nada. No había nada. De pronto viene el exitazo que fue Asignatura Pendiente, que de alguna forma es una bofetada a muchos de los que se negaron a que casi se estrenase la película. O sea. Eso es curioso, ¿no? Pero fue un estreno especial. Yo creo que hubo algo de una corriente eléctrica. El rodillo final de la película, que acababa con a Miguel Hernández, que se murió sin que supiéramos que existía, produjo un clima extraño. La gente salía del cine, y eso se corrió, las 1000 personas del Carlos III o lo que fuera. Estaba lleno, claro, era un estreno, no paga nadie. Pero, no sé, hubo como un... Y luego recuerdo que al día siguiente, era martes, nos llevaron al programa de Íñigo, que se llama Martes Fiesta. Martes Fiesta, sí. Y teníamos 30 segundos, nos dieron. Estábamos en una mesa Fiorella, Sacristán y yo. Y Sinde dijo, que hable Garci. Porque vosotros vais a empezar con la película, que yo estoy muy bien, no sé qué, él va a ir a la película, ¿no? Y entonces, efectivamente, en directo, pues todo lo veía toda España. Se acaba de estrenar ayer una película, un título curioso, Asignatura Pendiente, está aquí su director, su actriz principal, su actor, no sé qué, y le vamos a preguntar por qué Asignatura Pendiente. Y yo sabía que tenía 30 segundos. Entonces yo le dije, pues es una película, Asignatura Pendiente, en las que tenemos una generación, los que no hicimos la guerra, hemos llegado tarde a todo, al amor, al sexo, a la política, no hemos leído lo que teníamos que leer, no sé qué, y ahora nos encontramos en una disyuntiva, tenemos 30 y tantos, 40 años, no sabemos cómo enfrentarnos a tener una segunda mujer, la mujer tampoco, las chicas de mi generación, bueno, lo clavé, joder, y al día siguiente en el cine Carlos III no sabían dónde estaba el cartel de No hay localidades, que no es un chiste. Claro, no. Y te dijeron eso. Es que desde que actuó aquí el ballet del Marqués de Cuevas, no sabemos dónde está. Y a partir de ahí ya meses y meses
lleno, el otro que era universitario, como tú dices, la zona de Princesa, en la universidad, gente joven, Carlos III, gente de barrio Salamanca, que se fue extendiendo, y no sé, estuvo 50 y tantas semanas. Sí, estuvo más de, o cerca de un año. Yo empecé Solos en la madrugada con esta en cartel. Me acuerdo que no la había visto en Macoen, y fuimos en Macoen y yo a que la compañía que viera la película, se sentó, luego yo me fui y luego la recogí. O sea que cuando empezamos todavía seguía Solos, seguía asignatura pendiente. Pero bueno, imagínate. Yo creo que es la única vez que yo he contemplado en el cine, no aplauso, porque antes se aplaudía en el cine. Cuando te gustaba una película, la gente era mucho más espontánea que hoy en día. Bueno, en los estrenos aplaudía sí, mucho. Pero también... Pero a diario ya era excepcional. Yo hemos sido Sí, niños de cine de barrios, pues claro, y tal, y hemos ido al cine y cuando nos gustaba al final una película, entre una y otra aplaudíamos, porque nos gustaba. Y pataleábamos el séptimo de caballería, ¿te acuerdas? Quiero decirte que en eso no hemos tenido vivencias en común. Pero yo nunca contemplé, y yo la vi en el cine Princesa, como cuando empezaba Gloria Lasso con Luna de Miel, y empezaban esos rótulos, empezaba Miguel Hernández el primero, ese rodillo de agradecimientos y de recuerdos, el aplauso que duraba todo el rodillo, era muy emocionante, porque la gente... que le gustaba la película, aplaudíamos y todo el rodillo, y al final llorabas, al final la emoción... era pegadiza, es decir, todos salíamos muy conmovidos, ya no solo de la peli, que sí, que nos tocaba, pero nos tocaba mucho más todos esos recuerdos que tú plasmabas en líneas y agradecimientos a toda esa gente. Y eso era magnífico, José Luis, y eso no lo recibiste un día de estreno, eso lo recibiste... Siempre se aplaudía. En todos los lugares de España, en todas las proyecciones, cuando llegaba el final. Eso es muy emocionante, porque eso sí te puedes poner la medalla. No todo el mundo ha logrado eso. Sí, bueno, pero allí estábamos Inde y yo, que decidimos hacer aquella dedicatoria, está estupenda, la música de Gloria Lasso, que menudo, cuando nos enteramos, mezclando la película, me dijo, oye, ¿tú sabes de quién es la música? Dije, no sé, de Mikis Theodorakis, que acaba de ganar el Oscar por Z. Sí. Y es el de Zorro al griego. Sí, yo, y la letra es de Penagos, de Rafael de Penagos. Sí. Nunca sabré qué misterio. Y bueno, yo a Penagos lo conozco, yo puedo hablar con él. Hablé con él y ningún problema. Pero el otro podía pedir lo que quisiera, con la película montada, hecha. Sí. Entonces, Sinde, que para eso estaba también muy bien, puso un movimiento el Partido Comunista, y entonces llamó a Paco Ibáñez, el cantante. Y le dijo, mira, pasa esto, una película española, muy poco de dinero y tal. ¿Tú conoces a Theodorakis? No, pero bueno, puedo hacer la gestión, está en París y tal, no sé qué. Pues cuéntale esto. Y a los 2 días llamó así de Paco Ibáñez y le dijo, $1.000 para todo el mundo. Dijimos, madre mía, qué tío, fantástico, ¿no? Yo desde entonces le tenía un cariño a Theodorakis increíble, ¿no? Y fíjate, es que es un Sartaki la música. Y la versión de Gloria Lasso es preciosa, pero si piensas en griego, es griega, es un Sartaki. Claro, es preciosa, ¿no? Bueno, pues ya se nos fue de cara. Luego el cartel de la película lo encargué a mi querido Iván Zulueta, que es uno de los que ha hecho una de las mejores películas del cine español, Arrebato. Hizo un cartel maravilloso y lo prohibió la censura. Estábamos hablando de lo último que se prohibió en España en cine. Fuimos a ver a Marciano de la Fuente y le dijimos, pero coño, pero que estrenamos el lunes, Marciano. Y dijo, nada, es a sacar aquí a Sacristán, Fiorella Franco, en los hombros de Franco, en la cama, que era un cartel maravilloso lo que hizo aquí. Y salimos de allí, oye Iván, que lo han tirado a otro, cualquiera, el que sea. Hizo el que conocemos todos, unos chicos y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, todo era como, digo, madre mía. Pero fíjate, lo último que se prohíbe en España, en cine, el cartel ese. Estamos hablando en el febrero-marzo del 77, y ya se acabó la historia. Sí, claro. Bueno, estaba todo, rodamos con Arias Navarro. Claro, por eso te digo. Que Sacristán, hay un momento que dice, en mi casa dice que soy más triste que Arias Navarro, o sea, que no me digas tú, o sea, rodando la película, estábamos inmediato, era como un nodo, la película era todo lo que había. Y que además luego podía pasar cualquier cosa. Claro, ¿no? claro. Eres un hombre de homenajes
a tus vivencias y a tu propia vida. Y si ha habido algo muy importante como Hobbit, primero, como, luego ya has trabajado en el medio como es la radio, era inevitable que saliese una película como Solos en la madrugada. Yo creo que era inevitable. La verdad es que es una historia inmensa que sigue ahí y otro éxito sin precedentes, no solamente en España, sino que en Argentina. Eso fue la leche, sí. Fue mundial. Lo máximo. Sacristán y Sacristán es un ídolo desde entonces. Más que Paul Newman. Más que Ricardo Darín en su momento ahora. Sí, ¿no? Tú no podías ir por Buenos Aires con Pepe Sacristán. Yo lo he vivido imposible. Pero ríete aquí de gente famosísima en un momento determinado, por ejemplo, cuando los bandoleros, Curro Jiménez, Sancho Gracia, Fernández, cuando hizo Verano Azul, que no podían ir, Corrientes, por donde fueras, Sacristán, y no había como ahora móviles, fíjate lo que hubiera sido, un autógrafo, era autógrafo, imposible, ibas a un restaurante con Pepe y no podía comer. Todo el mundo se levantaba, fue tremendo. ¿Pero por qué ten en cuenta que el discurso final que dice Sacristán es el de Alfonsín. Lo utiliza Alfonsín y ganó la campaña en eso, cuando dice, tenemos que vencer a la vida. No te pago derechos de autor, nunca. No, pero cuando él dice, tenemos que vencer a la vida, tenemos todo ese mundo, ¿no? Todo ese discurso, joder, madre mía, eso fue increíble allí. ¿Por qué llegó tanto? Porque no dejaba de ser un programa, una radio muy española, por cierto, programas que se llevaban en la noche. Bueno, luego me llamó nuestro querido Quintero y Paco Cervantes, que habían visto la película y que querían hacer El loco de la colina, que sale de ahí, es Sacristán hablando de madrugada a la gente y contándole sus neuras. Es el loco de la colina, pero vamos, que dicho por ellos, que yo les dije que adelante. Y sacudirles un poco la conciencia, etcétera. Claro. Pero que yo entendí perfectamente el éxito en España, es decir, era muy reconocible el lenguaje y además la radio que nos sacaba, porque normalmente la radio en el cine está muy maltratada. Bueno, salvo Sai de Heredia. Bueno, sí, con historias, eso está claro, pero está maltratada en el sentido de que no es la verdad. Cuando tú haces radio, todos sabemos cómo se trabaja en un estudio, sea grande o sea pequeño, cómo se hace. Se graba, no se graba. Exacto, pero y como es un directo, etcétera. Pero que tú eso, como ya lo conocías muy bien, reflejabas, que creo que se grabó en Radio Nacional, ¿no? Era el láser. O el láser. Las dos. Y entonces eran estudios reales. Y luego estudio, era decorado todo. Claro, reprodujimos el central, el estudio central de Radio Madrid, exacto, hasta con el botijo. Claro, igual. Que yo, como profesional de la radio, yo creo que es la única película así que yo recuerdo española, aparte de historias de cómo se hacía la radio en aquel entonces, en el que el estudio estaba bien reflejado, cómo se le indicaba al técnico las cosas, cómo trabajaba la producción, cómo se trabajaba dentro de lo que era la radio. Y eso fue un acierto tuyo. Pero claro, cuando se traslada, cuando uno lee todo lo que pasa en Argentina, dices, pero sí, lo que cuenta es muy español, por otro lado. No quisiste hacer una película muy internacional o una radio que se pudiera hacer en otros países. Bueno, y de pronto surge ese fenómeno de Solos en la madrugada. ¿A qué crees que se debió? Bueno, pues porque ellos estaban necesitados de ver algo como con vida y vieron unos personajes que estaban llenos de vida. Ellos estaban en una dictadura, aquí habíamos salido de la dictadura, se movían, podían decir cosas tal y como pensaban a una pareja tuya o a un compañero o a un amigo, y entonces vieron como un síntoma perfecto, una libertad. Y luego ya el discurso final de Sacristán, como decía, tenemos que quitarnos ya esto. Bueno, hay una frase premonitoria que dice él cuando, para nosotros ahora mismo, porque no podemos pasarnos 40 años hablando de los 40 años. Pues yo no pensaba que iba a ser, pero sí, estamos pasando 80 años hablando de los 40 años, de lo mismo. Y él decía, eso no, tenemos que tomar el mando, hay que vencer a la vida, hay que tomar el mando este. Que a ti te gusta la tele, pues mírate tele hasta que te aburras, que te gusta el color, mírala en color, que no. ¿Y tú qué pasa? Que tu marido no te saca, pues vete tú al cine, no sé. Es decir, que era como muy de decir, oye, vale ya, abre el champán. Abre un poco la champañila y la mente. Claro. Eso es verdad. Y siguiendo un poco en esa línea, yo te he dicho muchas veces, y te lo he dicho a ti, que una de mis películas favoritas tuyas, y sigue siendo una constante, y de vez en cuando me la pongo, porque voy descubriendo muchas cosas, son Las verdes praderas. Y yo creo que
es una película en la que hablas de tantas cosas, confluyen tantas emociones, sentimientos, verdades, momentos muy concretos que tampoco hemos evolucionado demasiado. Mucha gente sigue haciendo esa huida hacia esa casa en las afueras, Sí. que luego al final no sabes cómo trasladar tu propia vida en ese entorno, ¿no? Y eso le hace inmortal, es decir, la hace Sí, mira. imperecedera y fuera de tiempo. No, es que ahora me me sigue está- gustando las verdades. Gente de esta casa, estos que hacen los podcasts, estos no sé qué, le han dedicado hora y media a Las Verdes Praderas, diciendo es una comedia, pero no es una comedia. Digo, hombre, claro, es que te ríes, pero luego es un poco también, no sé, arrastra cierta melancolía, aunque al final es como un final lleno de fuerza, con la voladura de todo esto. Pero bueno, es una... A mí me gustaba en esa época hacer como cosas, luego se ha reconocido como la transición española, ¿no? La evolución de la gente, sobre todo de mi generación, pues eso que tú hablas, joder, todo el mundo soñaba con tener una parcela, y me quedas con la parcela, tendrás que tener un chalet, porque la parcela no sirve, y luego tener el chalet, y luego el chalet con piscina, entonces todo el mundo soñaba esas cosas, y luego ibas al chalet, no paraban de trabajar, venían las suegras, las paellas de los domingos, el partido de fútbol, nada, era terrible, ¿no? Las caravanas para ir y para volver, todo ese mundo que hemos vivido. Bueno, pues yo dije, pues aquí hay una comedia. Y Cindy y yo estábamos muy influenciados por los Blanding ya tienen casa, que nos de gustaba Cary mucho, Grant. ¿te acuerdas? La de Cary Grant. Y entonces dijimos, vamos a hacer una comedia del tipo, el ejecutivo de medio pelo, pero que ya tiene posibilidades. Tiene una mujer, unos niños que van al colegio, el fútbol los domingos, abonado, tal. Y vamos a ver esos viernes, sábado y domingo, cómo los pasa ya cuando ya termina y recoge a la gente y se van al chalet. Naturalmente llega y dice, pero ¿y la calefacción? ¡Ay, se nos ha olvidado la bombona! Joder, vete a por la bombona de butano al pueblo, ya vienes. El personaje maravilloso de esa película era el de Carlos Larrañaga, estaba Fantástico. genial, ¿eh? Le Pero diste ¿por dónde una- has venido? No, vete por la carretera antigua. Pero Entonces, le diste ya una todo. segunda oportunidad a Carlos. Hombre, No, es que yo estaba trabajé muy- mucho con Carlos. Por eso te digo. A mí me decía Fernán Gómez, y tenía razón, es un actor estupendo, Estupendo. como decía Fernando, y yo trabajé mucho Desde con él. desde que descubrió como actor dramático en El extraño viaje, y mira que era difícil su personaje, porque en el fondo era un bobón que no sabías muy bien dónde iba y cómo formó ese personaje y le dio vida a un personaje que servía de nexo a las distintas historias. Pero tú le vuelves a dar una oportunidad tremenda haciendo ese personaje. Qué buena película la de Fernando. Bueno, El crimen de... Para mí está entre las tres mejores del del cine cine español. español. Un También plagio. maltratada como se pudo en su tiempo, pero ahí está. Se estrenó por un cine Nada, fuera. lejos de las afueras. Fuera. No había nadie. Fuera. Fue García Sánchez el que hizo un artículo sobre ella en Triunfo, me parece. Y a partir de ahí se Y hoy logró. empezó a correrse la voz de que, pero fíjate, el crimen de Mazarrón, le prohibieron el título. Sí, tú ¿no? lo- El extraño viaje, que Eso está es genial, es el director de cine Jesús Franco. Claro. ¿Te acuerdas? Uno de los dos hermanos, Rafael Aparicio y él. Sí, el otro. Están todos geniales en esa Todo, película. todo, Oh. pero que hablábamos de Carlos Oh. y era un puntazo. Luego has trabajado con él Mucho. bastante. Bueno, Pero era un puntazo en Las Verdes. Bueno, estaba de tipo malvado en Luz de Domingo. Joder, está impresionante. Carlos. Era un grandísimo actor. Muy Lo bueno. que pasa es que Y en muy. teatro también, muy- bueno. y en teatro tuvo la Heredero oportunidad de la pero- familia, del ladrón de Guevara, de su madre, Claro, fíjate de lo todo. que venía, claro. Pero bueno, era un actor que le encasillaron Muy una guapo. serie de cosas, muy guapo, muy galán, y que evidentemente tenía que trabajar, no tenía Joder, que se otra opción. codeó con Sinatra y con estos en la película No del tuvo Cañón. ningún problema con Cary Grant. Y con Cary Grant, y con Sinatra, y con ella, con Sofía Loren, o sea, que era muy buen actor. Tú fíjate, tengo una anécdota que me contaba el propio Carlos. A Carlos siempre se le preguntaba por la relación que supuestamente tuvo, mantuvo o no mantuvo Ava. con Cary Grant. Con Cary Grant. Y en una tertulia del Gijón, esto nos lo contaba en una cena que estaban sus hijos, y le preguntó alguien esto. Bueno, tú, lo tuyo con Cary Grant, ¿cómo fue? Y entonces esta pregunta se la hace Tamayo, el director de teatro, José Tamayo. José Tamayo. Y le dice, ¿y lo tuyo con Raval cómo fue? Le contestó Carlos. Con eso le dijo todo lo que tenía que decir. A partir de ahí, A mí me dijo evidentemente, todas las leyendas, ¿no? que le enseñó a ponerse las corbatas, me dijo.
y a ponérselas bien, conjuntarlas perfectamente. Que la elegancia es verdad, un traje azul marino como iba él, camisa blanca, una corbata a lo mejor un poco color corito y tal, joder, es que Cary Grant es la imagen de la elegancia, Sí. es perfecto. Y Carlos era muy elegante. Sí. Carlos y Arturo, Y un gran seductor. sí, bueno, claro. Pero con hombres y mujeres, me Que sí, refiero, que sí, por supuesto. no hablo de la solución a nivel sexual. Carlos Estoy hablando- tenía eso que tiene Era un seductor muy nato, poca gente. era encantador de serpientes. es Andrés, decir, tenía eso que tiene muy poca gente, y es encanto. encanto. Amigo, eso... Como Arturo, de alguna forma. Como Arturo. Eran igual, pero ellos copiaron mucho a Cary Grant. Y Closas tenía Yo a Alberto le encanto. conocí muy poco. No, pero Fernando. igual, elegante, guapa, Sí, atractivo, físicamente, pero me joder. refiero en el Ya, trato, ya, que sí claro. conocía a los dos. Eran Arturo. seductores natos. Chatín, ¿eh? Ese más cercano, y Carlos era como que te arropaba. Podía ser el amigo de toda la vida, el padre, el amante, vaya usted a saber qué. Pero que eran personajes que luego han tenido mayor o menor fortuna en el cine, me refiero en cuanto a que directores como tú les dieran papeles diferentes. Sí, Tú lo pero, por hiciste ejemplo, con Arturo. Arturo ha sido un actor extraordinario de comedia y no lo han valorado, nunca le han dado un premio. nunca Claro, le porque era dieron un nada. actor de Y comedia. a Carlos, Tú le tampoco. pasaste, hizo Truanes, que estaba con Paco, que estupendo. fue un salto, pero antes le hiciste tú un personaje en el Crack que Joder. hizo posible que él lo contaba. Yo, gracias a José Luis García, que pude hacer el papel en el Crack, me dieron luego Truanes, porque si no, como siempre me está han él, encasillado en el galán simpático. Ese mano a mano que tiene con Landa está genial. Claro, Cuando pero es que eso hay que saber hacerlo. ¿te acuerdas cuando dice si nuestros medicamentos, Areta, no matan? Es que no curan. Lo que pasa es que no curan. Estaba genial, un cinismo sobrecogedor, qué maravilla. Yo luego le tenía mucho cariño, porque él era de Gijón, como mi padre, y hablábamos mucho, y coincidimos en Guadalmina, vivíamos más o menos cerca, y en la playa nos veíamos mucho. Era divertidísimo él, y muy, muy listo, muy inteligente, y fue injusto, no le dieron premios, un tipo que llenaba los teatros, pero Hasta el último momento de su vida. con 90 y tantos. Y llenaba los teatros. Si era capaz de hacer de galán con Oh, 90 y tantos qué años, maravilla. y te lo creías. Porque para eso, como tú dices, hay que ser muy buen actor. Muy bueno. Que no vale solamente con la postura y la voz. Claro. Hay que transmitir algo para que sigas siendo ídolo de muchas generaciones. Pero Tu cine, como te decía, está lleno de homenaje. Viene el Crack con el homenaje a uno de los géneros que más te apasionan, Joder, claro. que es el noir, cine negro. el cine negro. Pero hacer cine negro en España, hubo una época, en los años finales, los 50 y los 60, Sí, que se hizo Barcelona. muy buen cine negro, ¿verdad? En Barcelona. Claro. Después de luego, de alguna forma, Y Quino hizo Julio Salvador, todos Sí, aquellos hacían pero toda esa gente... apartados de Correo 1001, ¿te por acuerdas? ejemplo, pero ¿sabes qué? Yo no sé por qué luego fue un género que no se tocó mucho, o que a priori no era muy Se apagó. comercial. Nadie habló y ya se apagó, hasta los mientras 80. que, fíjate, el cine norteamericano se ha ido... Ahora son todos thrillers, pero Todo, en todo. aquel momento era cine negro, suspense, etcétera. Y el cine americano no ha dejado de hacer cine negro, vamos a llamarlo así de una vez, a lo largo de todas estas décadas. Y vienes tú y nos planteas como productor, como director, guionista, una historia de cine negro castizo, porque encima tenía que ser reconocible Claro. el personaje de Landa, cómo se actúa en España y lo que pasaba en España y cuáles eran los posibles casos. Claro. Te metes en una historia porque estás ahí como productor, en la que todos diríamos, este hombre se ha vuelto loco, hacer cine negro Sí, sí. de estas características, y Landa como Y con protagonista, Alfredo. claro, que por eso veían otros, ¿no? Era todo un riesgo, y sin embargo, siempre lo has dicho, fue una felicidad hacer Sí, el programa. para mí fue eso, yo lo puedo usar, asignatura pendiente, el cine. Ya me ha quedado solo el western. Me hubiera gustado haber hecho un western, pero luego pensaba yo, pues si no sabes montar a caballo, ¿cómo vas a hacer un western? Lo que pasa es que te acostumbras. Cuando dices Sangre de Mayo, al Algo primer tiene, día algo estás un tiene. poco... Luego ya y luego te descubres a ti y dices, ¿pero qué haces? Metiéndote entre los caballos, fulano, no, vamos a hacer esto. Te acostumbras a todo. Pero me hubiera gustado hacer un western. Lo que pasa es que el cine negro siempre me ha gustado mucho. Y haber hecho la trilogía del noir, del Crack, el Crack Claro. 2 y el Crack 0, me ha gustado porque el cine negro, como sabes tú mejor que nadie, es muy urbano. Entonces, sacarle partido a la ciudad tuya, a Madrid, pero ese Madrid un poco descascarillado que estaba, y luego la comparación con Nueva York, que quedaba muy bien, esos personajes, los billares,
tipos muy madrileños, el barbero este que dice que ha estado en América, que está siempre hablando, entonces se fue, pero el boxeo, no se claro, puede. el mundo del boxeo, que a mí me gusta, claro, luego tenía, brutal era lo de la niña aquella, claro, todo eso era tremendo, me acuerdo que lo rodamos con 2 cámaras y yo le dije a Alfredo, tú pase lo que pase, sigues actuando. Y dijo, ¿qué pasa? Que va a ser digo, no, pero por si acaso. Y entonces fue tan fuerte el estallido que la cabina de teléfono que habíamos puesto se rompió delante de él y está rodado el plano y él ve cómo se rompen todos los cristales. La mirada de Alfredo era tremenda, ¿no? Y el coche, joder, le metimos, madre mía, lo que le metieron ahí para que saltara por los aires aquel cochecito. Y entonces, bueno, eso era un poco sorprendente, y que él iba a Nueva York, etcétera. Y a mí el Crack 2, que es la que le gustaba a Alfredo, pues también era duro, todo este mundo de medicamentos. Era mucho más dura. Era complicado, la 2 era más dura que la 1. Los cargan a todos. Pero bueno, como dices tú, yo creo que he hecho cine diverso, ¿no? No tiene nada que ver Las Verdes Praderas con You Are the One o con Tío Vivo, que es, según pasan los años a mí, cada vez Tío Vivo es la película que me estoy más cerca de ella. Porque en es la Tío infancia Vivo, mía. Claro, en Tío Vivo cuentas cosas muy personales, Sí, José Luis. es muy personal. Quizás sea tu película más personal, porque está llena de recuerdos, algunos vividos y otros sí, contados. Pero otros contados, por mis padres, por la familia. Y están ahí, y entonces es un mosaico de una época muy concreta, de unos momentos vividos, y es emocionante. Te voy a contar una cosa. Cuando yo estaba con Dibildos, José Luis Dibildos dijo, vamos a hacer La Colmena, que a mí me gustaba mucho siempre la obra de Cela. Yo hice un guión para La Colmena. Yo me fui y allí se quedó el guión. Entonces Dibildos llamaba a Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez hizo un guión y no hizo la película y ahí se quedó. Entonces llamaba a Mario Camus. Mario Camus hizo un guión y al final, sorprendentemente, para mí y para Gonzalo y para Mario, pone guión José Luis Dibildos. Joder, pero qué cosa más rara. Porque hay cosas de los... Yo no leí el último guión de Mario Camus, pero tuve acceso al de Gonzalo. Y había cosas de Gonzalo Suárez que había metido, ¿no? Y cosas mías. Entonces yo dije, joder, bueno, pues voy a hacer yo como una colmena. Y le dije a Horacio, vamos a hacer una España circa 1950, un Tío Vivo de estos dando vueltas, y ya que no podía hacer eso, y de alguna manera, como dijo Cabrera Infante, es otra vez, es el vaivén de la colmena que va pasando por todas las clases sociales, por toda España, los gentes, toreros, todo ese mundo. Taquillera de arriba, metro. Las taquilleras. Fíjate que ahí puse de taquillera de metro a Elsa Pataki, que luego fue una estrella. Y de guapa y de eso. Y ahí bueno, también la hiciste con ella en Ninette, ¿no? Su batita, pero fíjate que eso es antes. Su batita cerradita y ella, la hija de Alfredo y de Tina Sainz. Ahí hay 70 y tantos actores, todos buenos. Está Fernando Ferragómez. Pero eso tuvo que ser un placer, un lío de producción tremendo, pero un placer inmenso. 50 decorados hicimos. Porque, claro, solo rodamos reales, lo único que había. Hotel Palace, la rotonda del Palace, y Florida Park. Un poco cambiada. Ya no existe Florida Park. Claro. Y el Palace tampoco, porque lo están cambiando, has visto que está en obra. Pero creo que la cúpula la van a dejar, bueno, lo que es la parte. Pero lo demás, hicimos una reproducción del Banco Ibérico, donde yo he trabajado, exacto. Giros, transferencias, cámara de compensación, el despacho del director, era exacto. Gil le hizo ahí no sé cuántos. Madre mía, los decorados que pudimos hacer. Y la corrida de toros. Eso es puro Fellini, ¿no? Un tío que como torean, en serio todos, todos sí. Más serios, como está hoy el maestro, cuidado, que se va y tal, ole, tal. Música, y toca la música, esa es una secuencia que me gusta fantástica. Mucho. Sí. No, Tío Vivo, a revisar. Y eso, y con esto vamos a ir acabando, es algo que te ha pasado recientemente, y es que Enrique Cerezo, de alguna forma, ha sido como productor y como propietario de Video Mercury, de Flisole y tal, que ha remasterizado todo tu cine, incluso tus cortos y tu serie de televisión, así con un sonido, el color de inicio de cuando se estrenaron, de alguna forma esas películas. Sí, a veces se mejoran, ¿verdad? En la transformación, digitalización de las mismas, y eso sí que es un orgullo, José Luis. Hombre. El poder tener ese material para todas las nuevas generaciones y las generaciones que te hemos seguido. Yo no sé qué ha pasado con lo mío, o sea,
de repente yo me encuentro gente de otra generación, gente que tiene 20 y tantos, 30 y tantos, 50. Oye, he visto la película tuya You Are the One, qué emocionante, he visto la película tuya Las Verdes Praderas, y no sé qué ha pasado, porque eso no me había ocurrido nunca. Y por eso digo, pues es un poco raro, es como si estuvieran viendo. Qué pena que no pueda decirle a Alfredo, oye, que Crack es una película de culto. A ver cómo te lo digo, que es un detective. Esto, pero es que, claro, por eso te digo, es injusto que el premio lo reciba yo o que me hagan una exposición a mí, si es que somos todos. Y vuelvo a repetirte, de lo que más orgulloso estoy es de haber cometido ese error de haber puesto un film de... No, hombre, no, es un trabajo. El cine es colectivo. ¿Sabes qué pasa? Que eres un tipo muy inteligente, José Luis, y te has adelantado siempre a tu tiempo, que te ha costado, muchas discusiones y ser cabezón, que pareces de Aragón, en vez de tus ancestros sean de Asturias y de Madrid. Y mi madre andaluza. Y tu madre andaluza. Mi madre de la Carolina, de Jaén. Bueno, de ahí también te viene la retanca, ¿no? De alguna forma. Sí, supongo. Cuando te viene. De mi abuelo minero, el que no conocí, ¿no? Que murió de silicosis, el tipo. Me hubiera gustado, decían todos que era un hombre muy divertido, muy simpático, que cantaba muy bien los fandangos de Huelva, pero ni siquiera... yo nada, mi madre se casaron mis padres en el 40 y 3 por ahí él debió morir justo al acabar la guerra, o sea, ni idea, solo tengo el recuerdo de lo que me decía mi madre y mis tías, que era muy divertido, que era un hombre encantador. Bueno, qué pena que no lo haya conocido. Por eso entendemos todos cuando dijiste, ¿se acabó? Ya no hay más. No hay más. No quiero hacer ni series de televisión, ni películas. Ni ir por ahí, por las productoras, mendigando con un guión debajo o plataformas. Plataformas era lo que se ponía Humphrey Bogart, que era bajito, con Ingrid Bergman. Plataforma. Pero no, si alguien quiere algo que me llame y me diga, oye, ¿tienes algún proyecto? Siempre tenemos proyectos, pero ir por ahí con ese guión y tratando de decirle a alguien que no sabe quién es Fran Borzage o Frank Capra, no, verás, es que, pero ¿cómo vas a estas alturas? No, además, no tengo ningún mal rollo. Hice la película última de asignatura, esta de, no, ¿cómo se llama? El Crack Cero. Joder, me gustó mucho hacer esa película con gente joven, distinta. No tuve a nadie con los que había trabajado, todos eran como de 30 y tantos años y me entendí muy bien con todos ellos. Y ahora te lo doy como un poco como exclusividad, ¿no? Haciendo una cosa que no sabría muy bien lo que es. No sé, es que no lo sé, no es un reportaje, no es un documental, no es no sé. Yo lo llamo autorretrato. Estoy haciéndome un autorretrato cinematográfico, cosa que no tengo antecedente, porque ya me gustaría ver un autorretrato de Billy Wilder. Pero entonces no sé muy bien lo que estoy haciendo y desde hace unas semanas estoy metido en esta cosa rara que ya veremos que sale, ni tengo medida, ni si va a durar 1 hora o 3, no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero bueno. Lo veremos. Yo solo, o sea que... Lo veremos con respeto y con admiración. José Luis, ha sido un placer compartir contigo esta hora. Hablar de cine, hablar de recuerdos. Recordar es vivir. A mí me lo dijo alguien, claro. Y es verdad. Y se vuelve a vivir, y mientras que recordemos estamos vivos. Pronóstico, ¿quién gana el Oscar? ¿La señora Miss Pérez? Pues no, es muy extranjera, yo creo que para los pero la extranjera, digo. Bueno, va por Francia. Sí, pero yo creo que este es el año de la película, vamos, que se lleva por extranjera. Por inglesa no sé cómo, les dé por los Wicked y compañía, pues ya veremos. Hoy Wicked me han dicho que es muy larga. Pues fíjate que es la primera parte de una función, fíjate si la han hecho pero larga. Que hay como 20 canciones, 20 números. Pero vamos a ver, mira, José Luis, tú vas a ver Wicked al teatro y dura lo que dura la primera parte de la película. Tú ves la obra completa, que es un musical de adoración, por la parte anglosajona, dura 2 horas y pico, 2 horas y media con el intermedio, 3 horas menos cuarto. Y el primer acto, en el cine, dura lo mismo. Falta todo el segundo acto. En fin, ya hablaremos en privado. Venga. Déjame retratarme en mis años más jóvenes al cine princesa, cuando salía de la universidad o empezaba la universidad, y vi por primera vez Asignatura Pendiente y aplaudí como un loco con Gloria Lasso. Así muchas que con ella y con el maestro que la compuso, te digo simplemente hasta dentro de nada, porque nos vemos en los pasillos y hablamos. Sabes que siempre me gusta oír esta música, no sé, porque para mí es mágica. Porque toca mucho el corazón. Sí, no sé. Nos toca mucho el corazón. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice actuar.